La ciencia ficción es un género que explora lo desconocido. Se adentra en los ¿qué pasaría si? De la ciencia y la tecnología. Imagina futuros posibles, realidades alternativas y encuentros con lo extraterrestre. En esencia, la ciencia ficción es una literatura de ideas. A diferencia de la fantasía, que abraza lo sobrenatural, la ciencia ficción se basa en principios científicos. Se extrapola a partir del conocimiento existente para crear escenarios creíbles. Estos escenarios pueden involucrar viajes espaciales, manipulación del tiempo, inteligencia artificial o ingeniería genética. Puede ser una aventura emocionante, un comentario que invita a la reflexión o una advertencia escalofriante. En última instancia, la ciencia ficción trata de explorar las posibilidades ilimitadas de la existencia. Las semillas de la ciencia ficción se sembraron mucho antes de que el género tuviera un nombre. Los mitos y leyendas antiguos a menudo presentaban elementos que ahora reconoceríamos como ciencia ficción. Los cuentos de dioses y monstruos, artefactos mágicos y viajes a otros reinos insinuaban una fascinación por lo imposible. Un ejemplo temprano es el mito griego de Ícaro. Ícaro y su padre, Dédalo, fabricaron alas de plumas y cera para escapar del cautiverio. Ícaro, ignorando las advertencias de su padre, voló demasiado cerca del sol. La cera se derritió y cayó en picada hacia su muerte. Esta historia puede verse como una advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y la arrogancia tecnológica. Durante el Renacimiento, a medida que la investigación científica cobraba impulso, también lo hacía la literatura especulativa. Johannes Kepler, un renombrado astrónomo, escribió Somnium, 1634, un relato ficticio de un viaje a la Luna. Estas primeras obras sentaron las bases del género al alentar a los lectores a imaginar mundos más allá del suyo. El siglo XIX presenció el nacimiento de la ciencia ficción como un género distinto. Frankenstein, 1818, de Mary Shelley, surgió de las sombras del movimiento romántico y el floreciente género gótico. Se considera una obra fundamental tanto del terror como de la ciencia ficción. Frankenstein cuenta la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante pero imprudente que descubre el secreto de la creación. Horrorizado por su creación, Víctor abandona a la criatura a su suerte. La novela de Shelley explora las implicaciones éticas del progreso científico y la naturaleza de la humanidad. Frankenstein sigue siendo una obra poderosa y relevante, que genera debate sobre las posibles consecuencias de la arrogancia científica incluso hoy en día. Julio Verne, un maestro de la aventura, capturó la imaginación de una generación con sus viajes extraordinarios. Las historias de Verne, a menudo meticulosamente investigadas y científicamente plausibles, transportaban a los lectores a las profundidades del océano, alrededor del mundo e incluso a la luna. Las obras de Verne celebraban el ingenio humano y la sed de descubrimiento. Su visión optimista de la ciencia y la tecnología inspiró a una generación de lectores y ayudó a popularizar la ciencia ficción como género. A principios del siglo XX, surgieron las revistas pulp, publicaciones económicas que atendían a un público masivo ávido de aventuras, fantasía y ciencia ficción. Estas revistas, con sus portadas escabrosas e historias fantásticas, se convirtieron en un caldo de cultivo para una nueva generación de escritores de ciencia ficción. La edad de oro de la ciencia ficción, que a menudo se considera que comenzó en la década de 1930 y duró hasta la década de 1950, fue un periodo de inmensa creatividad e innovación dentro del género. Revistas pulp como Amazing Stories, Astounding Science Fiction y Galaxy Science Fiction dominaron el mercado. Esta era vio el surgimiento de temas y tropos icónicos de la ciencia ficción que continúan resonando en la actualidad. Historias de robots, extraterrestres, viajes en el tiempo y poderes psíquicos cautivaron la imaginación de los lectores. La edad de oro de la ciencia ficción produjo una constelación de escritores talentosos que dieron forma al género durante las décadas venideras. Isaac Asimov, Ray Bradbury y Arthur C. Clarke, considerados los tres grandes de la ciencia ficción, dejaron una huella imborrable en el género con sus obras innovadoras. Isaac Asimov, un maestro de la ciencia ficción dura,
Exploró las complejidades de la robótica y la inteligencia artificial en su serie Robots. También es reconocido por su serie Fundación, una extensa ópera espacial que abarca siglos. Ray Bradbury, conocido por su prosa lírica e imaginería evocadora, cautivó a los lectores con su exploración de la naturaleza humana y el lado oscuro de la tecnología. Fahrenheit 451, 1953, su obra maestra distópica, imaginaba un futuro donde los libros están prohibidos y los bomberos los queman para evitar el pensamiento independiente. Crónicas marcianas, 1950, exploró temas de colonialismo, choque cultural y el deseo humano de exploración. El movimiento New Wave, que surgió en las décadas de 1960 y 1970, desafió las convenciones de la Edad de Oro, ampliando los límites del género y explorando nuevos temas y estilos. Los escritores de la New Wave, influenciados por el posmodernismo y el movimiento contracultural, rechazaron las narrativas optimistas e impulsadas por la tecnología que dominaban la ciencia ficción anterior. Estaban más interesados en explorar la vida interior de sus personajes, las complejidades de las estructuras sociales y las posibles consecuencias del avance tecnológico. La ciencia ficción encontró un hogar natural en el cine, un medio perfectamente adecuado para dar vida a los mundos y criaturas fantásticos de la imaginación. Desde los primeros días del cine, los directores experimentaron con temas de ciencia ficción, creando efectos especiales innovadores y cautivando al público con historias del futuro, lo extraterrestre y lo desconocido. Metrópolis, 1927, de Fritz Lang, una obra maestra del cine mudo, ofreció una visión descarnada de un futuro dividido por la lucha de clases. Las impresionantes imágenes de la película, incluida la icónica imagen del robot María, han tenido un impacto duradero en el cine de ciencia ficción. 2001, Una odisea del espacio, 1968, de Stanley Kubrick, basada en una historia de Arthur C. Clarke, revolucionó el cine de ciencia ficción con sus innovadores efectos especiales y temas filosóficos. La película exploró la naturaleza de la inteligencia, el potencial de la inteligencia artificial y el lugar de la humanidad en el cosmos. La ciencia ficción siempre ha servido como un espejo de la sociedad, reflejando nuestras esperanzas, miedos y ansiedades sobre el futuro. En la segunda mitad del siglo XX, mientras el mundo lidiaba con la Guerra Fría, la degradación ambiental y el auge de la tecnología de vigilancia, la ficción distópica y cyberpunk surgió como subgéneros populares. 1984, 1949, de George Orwell, se convirtió en un clásico escalofriantemente premonitorio, que representaba un estado totalitario donde el gran hermano siempre está mirando. Un mundo feliz, 1932, de Aldous Huxley, ofreció un tipo diferente de distopía, una en la que la tecnología se utiliza para controlar a la población a través del placer y la conformidad. El cyberpunk, un subgénero que surgió en la década de 1980, exploró el lado oscuro de la tecnología, centrándose en paisajes urbanos crudos, el control corporativo y la fusión del hombre y la máquina. Neuromante, 1984, de William Gibson, se considera el padrino del cyberpunk, con su visión de un futuro dominado por el ciberespacio y la inteligencia artificial. La ciencia ficción, antes considerada un género de nicho, se ha convertido en una fuerza dominante en la cultura popular, influyendo en la literatura, el cine, la televisión, los videojuegos e incluso en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La ciencia ficción contemporánea continúa explorando las fronteras de la imaginación, lidiando con problemas del cambio climático, la inteligencia artificial, la biotecnología y el futuro de la humanidad. Escritores como Margaret Atwood, Ted Chiang, N.K. Jemisin y Liu Cixin están ampliando los límites del género, ofreciendo nuevas perspectivas y desafiando a los lectores a enfrentar los complejos desafíos del siglo XXI. Desde los mundos distópicos de los Juegos del Hambre y Divergente hasta el afrofuturismo de la trilogía La Tierra Fragmentada de N.K. Jemisin,
La ciencia ficción contemporánea refleja la diversidad de nuestro mundo y las ansiedades de nuestro tiempo. El futuro de la ciencia ficción es tan ilimitado como la imaginación misma. A medida que la tecnología continúa avanzando a un ritmo sin precedentes, la ciencia ficción continuará sirviendo como una herramienta vital para explorar las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Es un género que nos invita a soñar, a cuestionar y a imaginar. El futuro no es algo que nos sucede, sino algo que creamos.